Hola, bienvenidos nuevamente. En este video vamos a analizar qué pasa cuando los niveles de glucosa suben por encima de los valores normales y por qué ocurre esto. Es decir, nos vamos a enfocar en lo patológico cuando la regulación que hemos visto en el video anterior falla y se rompe la homeostasis. ¿Se acuerdan ese equilibrio del que hablábamos? A esta situación, en la que los niveles de glucosa en sangre se encuentran por encima de lo normal, se denomina genéricamente hiperglucemia. Hiper mucha, glucemia, glucosa en sangre. Es decir, mucha glucosa en sangre. Esta hiperglucemia puede tratarse tanto de prediabetes o de diabetes, dependiendo claramente de qué tan elevado estén los niveles de glucosa. Lo primero que queremos entender es qué cantidad de glucosa es normal y dónde empieza lo patológico o el problema. Oficialmente o para los estándares médicos, que son, digamos, bastante generosos o poco exigentes, tener entre 70 y 99 miligramos por decilitro de azúcar o glucosa en sangre en ayunas se considera normal. Si la persona en cambio tiene entre 100 y 125 miligramos por decilitro de glucosa en sangre, se considera prediabética, que literalmente quiere decir antes o cerca de la diabetes, pero que aún no es oficialmente diabetes. Y a partir de los 126 miligramos por decilitro de glucosa en sangre para arriba, la persona ya se considera diabética. Ahora bien, y me gustaría explicar esto claramente, resulta un poco engañoso el diagnóstico y la actitud incluso que se toma en la práctica médica de considerar que la prediabetes no es diabetes o incluso que 100 o a veces 109 miligramos por decilitro es un nivel, entre comillas, normal. Habría que revisar a qué llamamos normal y los criterios para establecer estos rangos y decir qué es diabetes y qué no. A ver, los rangos que separan lo normal de la pre y de la diabetes son necesariamente arbitrarios. ¿A qué me refiero con arbitrarios? Así como la mayoría de edad se traza a los 18 años, ¿quién es el que dice que a los 17 años y 364 días una persona es un niño y al otro día un adulto? O sea, es una convención, no es algo que está establecido naturalmente. Igual a eso, 100, 110, 126 miligramos por decilitro es una línea trazada arbitrariamente en base, por supuesto, a ciertos criterios de riesgos de salud. Pero permítanme decirles que esos criterios no representan una salud óptima. Es decir, tener 99 miligramos por decilitro no quiere decir que la persona esté fantástica. Incluso estos parámetros establecidos se van modificando. Antes, hace unos años, eran unos, ahora son otros y mañana pueden mover, digamos, lo que se considera el límite entre lo normal y la prediabetes o entre la prediabetes y la diabetes. Y depende también de, de acuerdo a quién. Porque, por ejemplo, si tomamos a la Organización Mundial de la Salud o a la Asociación Americana de la Diabetes, ellos mismos tienen rangos diferentes. Una dice que la prediabetes empieza a los 101 miligramos por decilitro y la otra dice que a los 110 miligramos por decilitro, por ejemplo. Tomemos lo que se considera normal, es decir, hoy por hoy a 100 miligramos por decilitro. ¿Por qué? ¿O en qué sentido es eso un nivel normal de glucosa en sangre? No es normal porque sea lo propio del ser humano como especie, por ejemplo, en estado natural. Si nosotros vamos a la selva y le tomamos la glucosa, qué sé yo, a un león, probablemente estemos viendo cuáles son los niveles de glucosas normales, naturales de los leones, pero nosotros, como humanos, no nos hemos medido la glucosa en un entorno natural, hace por ejemplo 10.000 años atrás.
Lo hemos hecho cuando ya vivíamos en una sociedad con un alto consumo de azúcar y carbohidratos y cuando los valores de glucosa de la población ya eran elevados. Si medimos el azúcar en sangre hoy de algunas tribus que todavía viven un poco alejadas de la dieta occidental o bastante alejadas del consumo de lo que es una dieta occidental, vemos que sus niveles de glucosa suelen ser de entre 70 y 85 miligramos por decilitro, no 100. Entonces, 100 es normal, no como sinónimo de que esté bien o de que funcione de manera óptima, sino que es sinónimo de que es común, que es corriente, que es lo que normalmente ocurre a la mayoría de las personas que viven en una sociedad con un alto consumo de azúcar, pero no porque sea una cuestión óptima. Probablemente con 100, 110 de glucosa no logremos a largo plazo evitar muchas de las enfermedades asociadas a la diabetes, como por ejemplo la enfermedad cardiovascular. Quiero mostrarles qué significa tener entre 100, 115, 110, 126 miligramos de azúcar en sangre, en concreto, digamos, más allá del número abstracto como miligramos por decilitro, que seguramente suena a una cosa de laboratorio y que no vemos o percibimos de manera concreta. Pero si tomamos a un hombre bastante promedio y en un buen peso corporal, supongamos un hombre de 1,74 m y 74 kilos. Tener 100 miligramos por decilitro, lo que hoy se considera normal, de azúcar en sangre, equivale a tener en toda su sangre, en todo su cuerpo, en total, unos 5 gramos de azúcar. Ahora, si en vez de 5 gramos tuviera 6 gramos, estamos hablando de 1 gramo más, ya sería prediabético con unos 116, 117 miligramos por decilitro. Y si le agregáramos otro gramo de azúcar en todo su caudal circulatorio, es decir, 7 gramos en total de azúcar en sangre, ya pasaría a ser diabético, con unos 128 o 129 por ahí miligramos por decilitro. Es decir, las tres medidas, las tres, son una cucharadita de té. Es imperceptible y depende de 1 y 2 gramos, que sea normal, prediabético o diabético. Así de pequeña es la diferencia. Es decir, se entiende bien, no es que una cucharadita soy normal, con 2 cucharaditas soy prediabético y con 3 cucharaditas diabéticos. No es esa la diferencia. La diferencia es 1 gramo. En ambos casos, o en los tres casos, son una cucharadita. Nada más que hay 1 gramo de diferencia entre una y otra. Por eso pensar en términos de prediabetes como que no es diabetes o pensar en tener la glucosa en parámetros oficiales o normales en vez de óptimo, no sé si es una buena idea. Haciendo las cosas bien, los niveles tienen que ser óptimos, porque el cuerpo regula esto de una manera súper eficiente. Y esta es la diferencia entre trabajar en salud o trabajar la salud o ocuparnos en realidad, de administrar la enfermedad. Pero pasemos ahora a lo importante. ¿Por qué hay mucha glucosa o azúcar en sangre? En un cuerpo sano, normal, la glucosa se eleva en la sangre como consecuencia del consumo de carbohidratos y mediante la sangre esos carbohidratos se distribuyen por todo el organismo y una vez que van ingresando adentro de las células, el nivel de glucosa en la sangre baja, se normaliza, porque el azúcar que digamos que viajaba por el torrente sanguíneo se metió dentro de las células. Esto lo vimos en el primer video cuando hablamos de la fisiología en condiciones normales. ¿Por qué entonces la glucosa sigue alta después de un tiempo prolongado de haber comido? Lo primero que se pensó es que esto se debía a que por alguna razón la glucosa permanecía en la sangre sin nunca haber ingresado en las células, porque esto es lo que pasa en la diabetes tipo 1, que es una condición
que era conocida cuando se empezó a popularizar la diabetes tipo 2. Antes de adentrarnos a qué pasa en la diabetes tipo 2, que es diferente a lo que pasa en la diabetes tipo 1, vamos a ver un pantallazo de todo lo que interviene en el organismo, en el mecanismo para que el azúcar pase desde la sangre a las células. Como ya habíamos dicho, cuando comemos carbohidratos, estos se convierten en glucosa mediante la digestión y pasan a la sangre elevando los niveles de azúcar. Entonces, el páncreas libera insulina, una hormona que circula por el cuerpo y permite la entrada de la glucosa a las células. Pero bueno, ¿cómo hace la insulina para lograr eso? Bien, este es el sistema. La insulina, por su forma, encaja en el receptor celular de insulina, que es como un dispositivo que tiene la célula, cada una de las células, en el cual, por su forma, la insulina encaja perfectamente. Entonces vamos a usar la metáfora del timbre. La insulina vendría a ser como el dedo que toca el timbre y el receptor de insulina en la célula es el timbre. ¿Para qué sirve este timbre ahora? ¿Por qué un timbre? Porque cuando la insulina se acopla a su receptor, cuando el dedo toca este timbre, envía una señal al interior de la célula y entonces se activa lo que se conoce como transportador de glucosa. Y este se pone en marcha porque está en el centro, en el núcleo, digamos, casi de la célula, y se pone en marcha hasta el límite, hasta la membrana celular que separa la célula del torrente sanguíneo. Este transportador sale un poquito fuera de la célula, hacia la sangre, y ahí recoge la glucosa que se sube o se monta dentro del transportador y el transportador vuelve a viajar hacia el interior de la célula y adentro, una vez ya dentro de la célula, libera la glucosa que se subió a este transportador en el torrente sanguíneo. Entonces acá lo representamos con un ómnibus. En la diabetes tipo 1, que es una condición totalmente diferente a la diabetes tipo 2, pero que comparten el síntoma principal o más característico, que es tener los niveles de azúcar en sangre muy elevados, en lo que falla en la diabetes tipo 1 es la insulina. De todo ese mecanismo que explicamos, lo que falla es la insulina. El cuerpo no produce insulina. Entonces no se puede tocar el timbre. El timbre anda, el transportador anda, todo funciona, pero no hay insulina. Entonces ni el timbre ni el transportador se enteran porque nadie toca el timbre. Y entonces la glucosa nunca ingresa a las células porque nunca se pone en marcha el mecanismo de recolección de glucosa. A raíz de esto, alguna vez se pensó, y aún persisten ciertas ideas de esto, de que en la diabetes tipo 2 podría ocurrir algo parecido a lo que pasa en la diabetes tipo 1. Pero como los diabéticos tipo 2 sí producen insulina, se pensó que quizás la insulina no funcionaba o no funcionaba del todo bien, porque de algún modo la glucosa, y voy a usar comillas, permanecía en la sangre y se elevan los niveles de glucosa en sangre. A esto se lo llamó entonces resistencia a la insulina, porque a diferencia de la diabetes tipo 1, sí había insulina, pero al mismo tiempo, en la diabetes tipo 2, esa insulina parecía no servir, ya que la sangre se seguía acumulando en vez de trasladarse a las células. También surgió la posibilidad de que fallara alguna otra cosa, el receptor de insulina celular o los transportadores, pero en definitiva la idea era la misma. Por algún motivo la sangre no pasaba de la sangre al interior de la célula y por eso subían los niveles y se mantenían altos. Ya vamos a ver que esto no es así, no es lo que ocurre en la diabetes tipo 2.
¿Y por qué digo que esto no ocurre en la diabetes tipo 2? Porque si este mecanismo fallara, las personas con diabetes tipo 2 no deberían engordar. Tendrían una imposibilidad de fabricar grasa corporal. En el video anterior, cuando vimos la fisiología de la glucosa, vimos que la grasa se fabrica adentro de las células y que éstas utilizan la glucosa para construir grasa. ¿Se acuerdan? Fabrican ATP, que es esa energía que se usa inmediatamente. Un poco de lo que sobra arman una molécula de glucógeno y la otra se fabrica grasa corporal que luego pueda ser transformada nuevamente a glucosa. Por eso una característica de la diabetes tipo 1, en la que no hay insulina y la glucosa no entra en las células, las personas no engordan. Los pacientes diabetes tipo 1 no engordan e incluso sufren de raquitismo. Si los pacientes con diabetes tipo 1 no se inyectan insulina, una insulina exógena, es decir, que no fabrican ellos, sino que se trae del laboratorio y ellos se la inyectan, pueden morir si no lo hacen, por esta razón, porque no tienen posibilidad de ingresar la glucosa a las células y fabricar grasa. En cambio, nosotros sabemos que los diabéticos tipo 2 sí engordan y de hecho engordan muchísimo. Es decir, suelen producir más grasa de lo normal. Y esto es posible porque sí ingresa glucosa a sus células. De hecho, que engorden cada vez más es posible porque ingresa mucha glucosa a sus células. Entonces, la razón por la que la glucosa permanece alta en la sangre en la diabetes tipo 2 no puede ser simplemente porque la glucosa no ingrese en las células. Tiene que ser algo distinto. Entonces, la resistencia a la insulina para los diabéticos tipo 2 es en realidad una resistencia a la glucosa, sobre todo y específicamente al principio de la enfermedad y durante muchísimos años. La persona, lo que ocurre en la diabetes tipo 2 es que consume tanta glucosa, tantos carbohidratos, que cuando sus células que están recibiendo glucosa ya están llenas, sigue comiendo más. Entonces no entra toda la glucosa que consume esta persona en sus células y se empieza a acumular en la sangre. Repito la aclaración. No es que no ingrese nada de la glucosa a las células, sino que ingresa normalmente, incluso ingresa mucha glucosa a las células hasta que la célula colapsa, como se puede ver en la imagen, ¿no? Una maleta que representa la célula y la ropa que representa la glucosa es que hay tanta glucosa dentro que la insulina empuja, 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 pero ya no puede meter más ropa dentro de la maleta. Esto quiere decir que nunca falla la insulina o nunca fallan los transportadores de glucosa o nunca falla ninguna otra cosa en el diabético tipo 2. No, no quiere decir eso. Puede ser que haya algo más, algo añadido a este problema de exceso de carbohidratos. Claro que sí, puede ocurrir, pero eso generalmente ocurre más adelante en el tiempo. El organismo comienza a fallar en un punto porque lógicamente se está abusando el sistema, pero lo importante es que es muy difícil que esto ocurra al principio y mucho menos que algo de eso sea la causa de la resistencia a la insulina y de la diabetes tipo 2. En la enorme mayoría de los casos, generalmente el problema comienza y por mucho tiempo es el consumo excesivo de azúcar y de carbohidratos. Lo repito, la hiperglucemia es causada por una alimentación muy alta en carbohidratos. Claramente es más riesgoso o más fácil que se produzca una diabetes cuando se lleva una alimentación basada en alimentos de mala calidad, ultraprocesados, harinas refinadas, porque además de que estos alimentos tienen compuestos que dañan al organismo,
y que dañan los mecanismos del control de la glucosa, tienen además una enorme cantidad de azúcar, una enorme cantidad de calorías y además un tipo de azúcar muy fácil de digerir, lo que implica que pasa muy rápido y muy de golpe a la sangre, sin darle tiempo a las células para sacarlos de la sangre ni de procesarlos dentro de la célula misma. Todo esto obviamente agrava el problema, pero si nuestra alimentación es un poco o mucho más sana que eso que acabo de describir y comemos carbohidratos un poco más complejos, más naturales y más sanos, si nuestra alimentación de todos modos está fuertemente basada en carbohidratos y el 60, 70 u 80% de todo lo que comemos es carbohidratos, también hay un riesgo de diabetes, porque en definitiva estamos introduciendo una enorme cantidad de azúcar en el organismo y el cuerpo puede no saber cómo manejar ese exceso. Y seamos sinceros y seamos inteligentes, si estamos acá, si estuvimos señales de que nuestro organismo no maneja de manera súper eficiente los niveles de azúcar, evidentemente hay que comer muy pocos carbohidratos. Porque y en vez de diabetes, la diabetes tipo 2 podría llamarse síndrome de intolerancia a los carbohidratos, porque ese es el núcleo del problema. La solución lógica entonces es reducir la cantidad de carbohidratos y la participación, digamos, de la cantidad de carbohidratos en nuestro plato o consumo diario. Acá cada uno sabrá por dónde le aprieta el saco, digamos. Si uno sabe que está comiendo muchos procesados o tomando mucha bebida azucarada, eso sin dudas es lo primero a sacar y no preocuparse tanto por las patatas al horno con pollo. Pero si uno viene comiendo bien o cree que come bien en definitiva, muy probablemente el hecho determinante es la cantidad de carbohidratos, por más buenos que estos sean. Y acá el enfoque es sin dudas la restricción de carbohidratos. Y me refiero a comer muy pocos, muy poca cantidad y muy pocas veces carbohidratos. ¿Qué comemos entonces en este caso? Bueno, todo lo demás. Carnes, huevos, pescado. Y es acá donde hay que dejar de lado varios de los mitos que nos cuentan desde muchos lugares, incluso pretendidamente serios, sea un consultorio, la televisión, lo que fuera. Me refiero a mitos acerca de las grasas saturadas, de las carnes y de las carnes rojas en particular. Eso es todo por ahora, nos volvemos a encontrar en la próxima clase.